Hola, soy James Dobson y ya estamos en el cuarto grupo de videos que además es el grupo final de la serie realizada por Ray Vanderland titulada Para que el mundo sepa. El haber tenido la oportunidad de presentar estas lecciones de enseñanza por tan dotado historiador y maestro ha sido uno de los grandes privilegios de toda mi vida. Este cuarto grupo representa la culminación del proyecto y ofrece una comprensión única de la vida de Jesús y de todas sus enseñanzas. Verán la santa ciudad, la antigua Jerusalén, en una manera tal que la traerán a la vida. Si han estado con nosotros a lo largo de los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento en estas 27 lecciones de fe, sé que ustedes apreciarán los dones y la dedicación de Ray Vanderland y del trabajo que él y nuestros productores aquí en Enfoque a la Familia han invertido en este proyecto. Bob Gardner ha sido el productor principal y el director de esta serie, y Paul Varnum ha sido el editor en jefe, y ambos han hecho un trabajo maravilloso en lo que verdaderamente era una tarea de enormes dimensiones. Así que si aún no tienen las lecciones anteriores, les animamos para que las obtengan y las compartan con otros para que la palabra de Dios también los transforme. Юрий, если им надо найти для кадра что-нибудь найти, должен La antigua tierra de Israel es un testimonio, una evidencia de la grandeza de lo que Dios hizo en ese país, un testimonio de la verdad de las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia. La noche antes de su muerte, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní. Getsemaní en esa cultura quería decir prensa de aceitunas. Ya no hay prensas de aceitunas en el huerto de Getsemaní, pero hay una, de hecho hay muchas, en la ciudad de Capernaum, donde Jesús vivió durante los 3 años de su ministerio. Esa prensa de aceitunas, en mi opinión, se convirtió en el símbolo del peso que Jesús cargó, el peso que sintió en su camino a la cruz. Bienvenidos a las ruinas de la ciudad de Capernaum. La palabra Capernaum viene de 2 palabras hebreas. Cafar, que significa pueblo o ciudad, pueblo pequeño, y Nahum, como el profeta Nahum. Una ciudad de aproximadamente 1000 o 1500 habitantes en tiempos del Nuevo Testamento, el lugar que Jesús eligió como su ciudad, según se dice en Mateo 9:1, y fue justamente ahí donde él realizó gran parte de su ministerio. Noten el singular color que aquí se aprecia con la piedra de basalto negro que distingue a las ciudades de Galilea del resto de los lugares de Judea que hemos estado viendo.
Uno de los aspectos más importantes en esta ciudad son los restos de una sinagoga que pueden ver por este lado, que data del siglo III o IV después de Cristo. Pero si miran cuidadosamente notarán que debajo de la caliza, que es de color más claro, está el basalto oscuro, y la mayoría de los eruditos bíblicos creen que la sinagoga original del tiempo de Jesús está debajo de las ruinas de esta, la que por lo tanto debe haber copiado gran parte de su disposición. Al mirar estas ruinas tenemos una idea de cómo se veía la primera sinagoga, aunque esta no es la original. La de Gamala sí era del tiempo de Jesús. Esta no lo es, aunque su base sí data de esa época. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, ¿por qué habría de haber un centurión en Capernaum? La razón es que esta ciudad controlaba la Vía Maris. Es de suponer que aquí hubiera una guarnición romana porque había que cobrar peajes, era una especie de cuartel de distrito. Dice aquí que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es interesante que la sinagoga que está aquí, según la Biblia, fue construida por el centurión que estaba a cargo de los asuntos romanos. Es muy difícil decir si este hombre creía en Dios o no, pero por lo menos podemos decir que la sinagoga fue construida por el centurión y eso hizo que la gente de la ciudad lo amara y por lo tanto querían que Jesús sanara a su siervo enfermo. Por supuesto, Jesús lo sanó y luego le dijo a la multitud lo maravillado que estaba por la fe de este centurión romano. También eran de esta ciudad los discípulos Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Digamos que 5 de los 12 venían de esta ciudad. Pensemos en Mateo, que era publicano y que tal vez se sentaba en alguna especie de caseta junto a la Vía Maris y cobraba los impuestos. Esta es la ciudad contra la que Jesús pronuncia una maldición en Mateo capítulo 11. Voy a leérsela. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lo que me atemoriza de esa maldición es que yo soy el Capernaum de hoy. Lo he escuchado todo. He sabido de cada milagro de Jesús, he visto su mano en la vida de cada uno de ustedes y en las vidas de otras personas, y cuando se ha visto a Jesús en acción, no responder es algo extremadamente grave. Y las maldiciones más terribles en la Biblia no son para las personas más malvadas, sino para las que han oído la verdad, pero que continúan en la maldad. Este es un país productor de aceitunas. Hoy en día las aceitunas son muy importantes para la economía de este país y tal vez lo eran aún más en tiempos bíblicos. No solo les proporcionaban alimentos, sino también aceite para sus lámparas. Era el único aceite lubricante, el único agente preservador, el único que cuidaba la piel. Lo usaban en casi todo para lo que ahora usamos la vaselina o algún tipo de ungüento, así que era una parte muy importante de su economía. Una de las principales industrias de esta ciudad era el uso y o elaboración de estos instrumentos. Noten el tipo de roca, se llama basalto. Es muy porosa y extremadamente dura. Hallarán estos grandes instrumentos de basalto en casi toda excavación arqueológica que se lleva a cabo en este país. Cuentan con este tipo de equipo que probablemente vino de Galilea porque ahí es donde se encuentra el basalto. Así que en cierto sentido esta ciudad estaba a la vanguardia en la industria de las aceitunas, la cual era una de las principales industrias del país. Cuando se cosechaban las aceitunas, se procesaban de esta manera. Se colocan las aceitunas en este lugar y luego se toma esta gran piedra de molino con una vara a través de ella, así, sujetada a un poste en el medio, y se hacía que un asno estuviera sujeto al extremo de dicha vara y caminar en círculos para que esta enorme piedra rodara sobre las aceitunas. Pueden caminar en círculos haciendo que la piedra ruede sobre esas aceitunas maduras por algunos minutos y quedarán en pedazos.
Al terminar de moler las aceitunas, las sacaban con una pala y las ponían en una bolsa parecida a una bolsa de yute. Las traían a este instrumento, a esta gran columna de piedra, la cual levantaban y amontonaban las bolsas de aceitunas aquí abajo en la base. Y luego volvían a colocar este gran pilar sobre las aceitunas y lo dejaban allí. El enorme peso comenzaba a hacer presión sobre las aceitunas y después de unos minutos, el precioso aceite de oliva comenzaba a gotear hacia abajo en esta ranura y de allí a la fosa donde era almacenado. Después de un rato sacaban las aceitunas y tal vez las volvían a moler y prensar de nuevo, un aceite de menor grado, pero exactamente la misma idea. No verán estos instrumentos en cada hogar privado. Un ciudadano común no podía darse el lujo de comprarlos, lo que significaba que los ricos o los que poseyeran uno de estos instrumentos controlaban a la población local, porque si se tenían 10 olivos se tenía que usar la prensa de otto para triturar las aceitunas, y así es como los reyes, los señores y los gobernantes ejercían control sobre la población local. Y así era como se procesaban las aceitunas. Y ese aceite era algo casi religioso debido a su conexión con la idea del ungimiento y del Mesías. Podemos decir que en muchas formas el olivo era el árbol mesiánico para la comunidad judía. Hay dos razones para ello. Una, porque el Mesías, la palabra Mesías, viene del hebreo y significa ser ungido con aceite de oliva. Los sacerdotes, los reyes y los profetas eran ungidos con aceite de oliva, indicando que estaban recibiendo un don y que eran llamados por Dios. Así que el Mesías, refiriéndonos a Jesús, era aquel que fue ungido de una manera especial, y dado que el aceite de oliva era usado para ungir, él era el ungido. Lo segundo acerca de los olivos que ya hemos visto es que cuando un olivo envejece, lo cortan, porque el tronco es demasiado grueso para las hojas. El año siguiente una nueva rama sale del tronco viejo, y he aquí, después de un tiempo se tiene un olivo nuevo, fruta nueva y muchas ramas saludables. En el Antiguo Testamento Dios compara a la nación incrédula de Israel con un olivo y dice: no han dado ningún fruto. Pero fui paciente, cavé alrededor de ustedes, los fertilicé, los mantuve creciendo y después de un tiempo volví a mirar y aún no hay fruto. Así que Dios dice: los echaré abajo. Y luego agrega: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La comunidad judía creía que ese nuevo retoño que iba a renovar, restaurar y revitalizar la nación de Israel era el Mesías. El Mesías es el retoño o la rama que sale de Isaí. Si Jesús es la rama, el tallo, entonces nosotros, según Pablo, como gentiles, hemos sido injertados. Significa que nuestras raíces son el pueblo judío. No podemos existir y llevar fruto sin las raíces judías. Significa que de Jesús es de quien obtenemos nuestra vida y energía. Pero la clave son las aceitunas que producimos. Pablo dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Al volver a leer las líneas sobre la maldición de Corazín, verán que ustedes son las ramas. Se supone que yo llevo las aceitunas. ¿Para qué tenía Dios a la nación judía? Para darme vida y llevar fruto. ¿Y para qué vino Jesús a ser el nuevo retoño? Para que yo pudiera tener vida y llevar fruto. La palabra para retoño en hebreo es la misma raíz para la palabra Nazaret. Netzer. La Biblia dice que los padres de Jesús regresaron a Nazaret para que se cumpliese lo que dijeron los profetas, que habría de ser llamado nazareno. Un nazareno es alguien de la ciudad del retoño, la ciudad de la rama. Así que Jesús vino de Nazaret para indicarnos que Él es la rama. Recordemos entonces que Capernaum era una ciudad típicamente galilea, y en una típica ciudad galilea habría una plaza en algún lugar cerca de la sinagoga donde el pueblo se congregaría. Primero imagínense un día en particular en que Jesús el Rabí llega a esta ciudad y enseña en la plaza y sus discípulos están allí, sus alumnos y el pueblo lo están escuchando. Mientras tanto, algunos padres hacen lo que era una típica costumbre judía: traen a sus hijos para que este importante rabí los bendiga.
Los discípulos de Jesús están molestos por toda la gente que se ha congregado alrededor, porque después de todo esta es la lección de ellos, y también porque estos padres interrumpen con esos niños. ¿Acaso no saben que este es un asunto importante para adultos? Y Jesús los detiene y dice, no, dejad a los niños venir a mí. Así que la multitud abre paso y entran estos niñitos, y Jesús toma a un niño, se sienta y lo pone sobre sus rodillas y dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En esa cultura decir eso era increíble porque los niños, aunque eran amados e importantes, no tenían lugar en la sociedad. Jesús decía que a menos que rindamos nuestra posición como seres humanos y dejemos de pensar en nosotros como que somos importantes y nos hagamos como uno de estos seres sin importancia, no comprenderemos el plan de batalla para ganar el reino. ¿Y cuál es ese plan? Que me deje de sentir importante para ministrarles a ustedes y ustedes dejen de sentirse importantes para ministrarles a otros. Luego Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Recuerden lo que significaba el mar. Es el poder del mal, es el abismo. El que haga tropezar a alguien debiera ser echado en el mar. Me doy cuenta de cómo Jesús se sentía por las personas que no tenían un lugar en la sociedad, las que no eran importantes. Ya sea el más insignificante de su iglesia, o un niño pequeño, o alguien en su escuela a quien nadie lo quiera. Eso define lo que es un pequeño. Jesús nos dice, si haces tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que se te atase una piedra como esta al cuello y que se te arrojase allá. Él enfatizó que esto es algo muy grave. Al leer la Biblia siempre piensen en las imágenes del mensaje de Jesús. Es un sermón para niños. No es como los sermones que a menudo escuchamos o damos desde el púlpito, con palabras elocuentes, maravillosas y floridas. Déjenme decirles algo. Lo que Jesús dijo en 30 segundos toca la llaga, porque podemos ver al niño. ¿Pueden imaginarse con esto alrededor de su cuello? Allá está el mar. Ese era el tipo de maestro que era Jesús. Quiero destacar algo más. Si pensamos en Jesús como el ungido, el retoño de olivo, este pilar se llama prensa de aceitunas. Su nombre en hebreo es Getsemaní. Esto es un Getsemaní. Su labor es aplastar las aceitunas para sacar de ellas ese aceite tan precioso. Jesús vivió entre Getsemaníes toda su vida. Tal vez caminó por estos mismos Getsemaníes, son muy antiguos. Hacia el final de su vida, después de haber estado aquí 3 años y medio, Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo y les dijo, ahora, enfréntense a las puertas del infierno. Y como el gran maestro que era, les dijo, déjenme mostrarles cómo. Él fue a Jerusalén pasando por todas las pequeñas ciudades y pueblos y dejando atrás a las multitudes que lo habían seguido. Llegó a Jerusalén y después de una semana de ministerio allí, tuvo su última cena y salió al huerto de la prensa de aceitunas, al huerto de Getsemaní. Se arrodilló y comenzó a experimentar el peso de lo que iba a ser colocado sobre él. Y el peso iba a ser tan increíblemente terrible que lo aplastó hasta sacarle su propia sangre. La presión fue tremenda. Así que he aquí la imagen. Este Jesús que había enseñado y predicado, que había hecho milagros, que había resucitado muertos y que había hecho todas las cosas que hemos experimentado, fue al huerto de Getsemaní y el pecado de todo el mundo fue colocado sobre él, incluyendo el de ustedes. Y ese peso era tan enorme que él dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús es las aceitunas. ¿Y cuál es el peso? Ustedes. Ustedes son esto. Ustedes son lo que trituró a Jesús
hasta sacarle su sangre. Aún no hemos hablado mucho de la salvación. Me gustaría que pensaran en el hecho de que el mensaje de Jesús no era solo para ser amables, mansos y para cambiar al mundo. El mensaje de Jesús dice, todo comienza con ustedes que se convierten en mi Getsemaní. Si yo hubiese sido el único pecador en todo el mundo, aún así Jesús habría tenido que ir a morir por mí. Él fue al infierno por 6 eternas horas por cada persona que habría de estar en el cielo. Creo que esa es una imagen increíble que necesitamos ver en su enseñanza, junto con su plan de batalla para el reino. Querido Dios, estamos aquí entre piezas de equipo muy antiguas. Tal vez Jesús mismo las vio. Sabemos que Él estuvo aquí. Sabemos que enseñó aquí y que amó a las personas que vivieron aquí. De hecho, Él era uno de ellos. Te doy gracias por ayudarnos a comprender su judaísmo, su manera de enseñar. Te doy gracias por ayudarnos a grabar en nuestros corazones la lección de fe de no ser causa de tropiezo a los más débiles, de no hacerlos caer debido a nuestra insensibilidad o a nuestra falta de amor. Gracias, Dios, porque siempre amaste a los pequeños. Más que nada te agradezco hoy que en todo lo que hemos hablado acerca del reino y acerca de nuestra confrontación al mal, hayamos descubierto que hemos recibido el poder, porque tú llevaste sobre ti mismo la prensa de aceitunas, el Getsemaní, el peso de mi pecado y de los pecados de cada uno de nosotros. Gracias por hacernos nuevos, libres, limpios y sin culpa. Y ahora queremos ser injertados en retoños a tu olivo con el tronco del pueblo judío, para que el mundo vea mucho fruto en nuestras vidas.